Desde tiempos remotos, muchas personas han sentido el peso de la indiferencia y el rechazo, obligadas a vivir a la sombra de otros. La historia de Leak refleja esa dura realidad. Su vida estuvo marcada por el desamor, la comparación y el dolor, pero su legado la convirtió en una de las figuras más trascendentales en la historia del pueblo de Dios. A pesar de ser ignorada por los hombres, el Altísimo la eligió para un propósito mayor. En la antigua Mesopotamia, en la casa de un hombre astuto llamado Labán, vivían dos hermanas, Leak y Raquel. Mientras que Raquel era admirada por su belleza, Leak era menospreciada. Su apariencia no destacaba a los ojos humanos, y esto la condenó a una vida de constantes comparaciones. Su padre, un hombre hábil en los negocios y en los engaños, utilizó esta diferencia para alterar el destino de su primogénita. Jacob, un hombre que huía de su propio pasado, llegó a la casa de Labán buscando refugio. Cuando vio a Raquel, quedó prendado de su hermosura, y no dudó en ofrecer 7 años de trabajo con tal de casarse con ella. Para él, esos años pasaron rápidamente debido al amor que sentía. Pero cuando llegó el momento de la boda, Labán, con su astucia habitual, cambió a Raquel por Leak en el último momento, cubriendo su rostro y entregándola en secreto a Jacob. Cuando la luz del amanecer reveló el engaño, la furia de Jacob estalló. Sin embargo, ya era tarde. Había tomado a Leak como esposa. Labán justificó su traición diciendo que la costumbre dictaba que la hija mayor debía casarse primero. Pero su verdadera intención era asegurarse de que ambas hijas estuvieran casadas, sin importar los sentimientos de Jacob o de Leak. A pesar de su indignación, Jacob accedió a trabajar 7 años más para casarse con Raquel, la mujer que realmente amaba. Así, Leak se encontró atrapada en un matrimonio donde no había sido elegida ni deseada. La sombra de Raquel la perseguía, pues Jacob jamás ocultó su preferencia. Leak experimentó el rechazo y la tristeza de compartir su hogar con una hermana que recibía el amor que ella tanto anhelaba. Su vida estaba marcada por la soledad, pero algo inesperado estaba por suceder. Dios, en su infinita misericordia, vio el dolor de Leak y decidió bendecirla de una manera que cambiaría la historia. En una cultura donde el valor de una mujer dependía de su capacidad para tener hijos, el Creador le concedió fertilidad, mientras que Raquel permanecía estéril. Este hecho no solo le otorgó importancia dentro de su familia, sino que también dejó una huella imborrable en el destino del pueblo elegido. Leak dio a luz a su primer hijo y lo llamó Rubén, que significa «Dios ha visto mi aflicción». Para ella, este nacimiento era una señal de esperanza, la prueba de que el Todopoderoso había contemplado su sufrimiento. Sin embargo, el amor de Jacob no cambió. Su segundo hijo fue Simeón, cuyo nombre significa «Dios ha escuchado», reflejando su deseo de ser reconocida. Pero una vez más, el corazón de Jacob no se inclinó hacia ella. Con la llegada de su tercer hijo, Leví, Leak todavía esperaba que su esposo la aceptara. Pero el desprecio persistía. En su desesperación, Leak había puesto su felicidad en el amor de un hombre que nunca la elegiría. Sin embargo, un cambio profundo ocurrió dentro de ella con el nacimiento de su cuarto hijo. Cuando dio a luz a Judá, Leak tomó una decisión diferente. En lugar de buscar validación en Jacob, levantó su mirada y declaró: «Esta vez alabaré al Señor». En ese instante, dejó de mendigar amor humano, y encontró su verdadera identidad en su relación con Dios. Judá, cuyo nombre significa alabanza, se convirtió en el hijo que marcó el giro en la vida de Leak y en la historia del pueblo de Israel. Lo que Leak no sabía era que de su linaje nacería el rey David y generaciones más tarde, el Mesías prometido. A pesar de haber sido la esposa menos amada,
su descendencia sería la más importante en el plan divino. Dios tomó su dolor y lo transformó en propósito. A través de Leak, la historia de la redención fue tejida de una manera que los hombres jamás hubieran imaginado. Este relato nos deja una poderosa lección. El amor de Dios no se basa en la aceptación de los demás. Mientras que el mundo puede menospreciar y rechazar, el Creador elige y engrandece. Leak encontró su valor no en el afecto de su esposo, sino en la fidelidad del Altísimo. Su vida demuestra que la verdadera realización no se encuentra en la aprobación humana, sino en el propósito divino. Así, la historia de Leak no es solo la de una mujer ignorada, sino la de alguien que fue vista, escuchada y escogida por Dios para un destino eterno. Cuando Leak dejó de esforzarse por ganar el afecto de su esposo Jacob, y en su lugar, dirigió su corazón hacia Dios, algo extraordinario ocurrió en su vida. Al dejar de centrarse en las carencias de su relación, y al alabar a Dios en medio de su sufrimiento, experimentó una transformación profunda. Su fidelidad a Dios tuvo un impacto que fue más allá de ella misma, afectando no solo su propio destino, sino el de toda una nación. A través de su hijo Judá, el cual nació de su lucha por ser amada, vino una línea que cambiaría la historia de Israel y del mundo entero. Judá, el hijo que nació de los momentos más dolorosos de Leak, sería el antepasado de figuras de gran importancia, incluido el rey David, y más tarde Jesucristo, el Salvador. A través de este linaje, las promesas hechas a Abraham de que sus descendientes serían una bendición para todas las naciones se cumplieron de manera asombrosa. La historia de Leak nos recuerda que incluso en medio del rechazo y las dificultades, Dios sigue trabajando en nuestras vidas. A pesar de sus luchas, su elección de centrar su corazón en Dios en vez de rendirse a la desesperanza cambió el curso de la historia de Israel. El legado de Leak no solo fue uno de maternidad y sufrimiento, sino también de fe y esperanza. Como madre de 6 de los 12 hijos de Jacob, Leak jugó un papel crucial en la formación de las tribus de Israel. Cada uno de sus hijos no solo representaba una descendencia, sino un futuro y un propósito divino. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y Judá se convirtieron en los pilares de una nación, pero fue Judá quien llevó consigo una historia que trascendería generaciones. El destino de Rubén, el primogénito de Leak, tomó un giro inesperado cuando su pecado le descalificó de la posición de honor que le correspondía. Al deshonrar a su padre al acostarse con Bila, una de las concubinas de Jacob, Rubén perdió su primogenitura. Esta acción de traición resalta una verdad profunda. El pecado tiene consecuencias y puede apartarnos de los planes divinos para nuestra vida. Este detalle, a menudo pasado por alto, nos enseña que nuestras decisiones morales no solo afectan nuestro futuro, sino también el de aquellos que nos rodean. Simeón y Leví, por otro lado, tomaron una ruta de venganza cuando, en su ira, tomaron represalias contra los habitantes de la ciudad de Siquem tras el abuso de su hermana Dina. Aunque su acción fue impulsada por un deseo de justicia, sus métodos violentos no estuvieron de acuerdo con los principios de Dios. La profecía de Jacob, que los maldijo al final de su vida, cumplió su curso, ya que la tribu de Simeón fue absorbida por la de Judá, y la tribu de Leví fue separada para desempeñar un papel sacerdotal sin tierras. Aunque las tribus de Isaacar y Zabulón no son tan prominentes en la narrativa bíblica, jugaron roles esenciales en el desarrollo de Israel. Isaacar, conocido por su sabiduría y discernimiento, y Zabulón, que sobresalió en habilidades marítimas y comercio, contribuyeron significativamente al bienestar y fortaleza de la nación. Cada una de estas tribus, aunque menos conocidas, desempeñó una función crucial en el plan de Dios para la humanidad. El legado de Leak, aunque marcada por el dolor y el rechazo, es un testimonio del poder transformador de Dios. A través de ella, Dios no solo formó una nación,
sino que cumplió su plan redentor, llevando adelante las promesas a Abraham. Leac, la esposa menos favorecida, se convirtió en la madre de la tribu más importante, la de Judá, de donde vendría el rey David, y finalmente, el Salvador. Este es un recordatorio de que los caminos de Dios no siempre se ajustan a nuestras expectativas, pero su plan siempre es perfecto. El papel de Leac, como madre de una nación, resalta la capacidad de Dios para utilizar incluso las circunstancias más difíciles y dolorosas para cumplir sus propósitos. Leac nos enseña que aunque el mundo pueda vernos como insignificantes o despreciables, Dios tiene un plan eterno para nosotros. A través de la vida de Leac, vemos cómo Dios puede tomar lo que parece estar roto y mediante su gracia, hacerlo parte de algo mucho más grande. La historia de Leac es un ejemplo de cómo Dios puede usar a aquellos que son despreciados por la sociedad para cumplir sus objetivos divinos, y a través de su linaje, el Salvador del mundo llegó a la humanidad. Este relato nos desafía a reconocer que el amor de Dios no está condicionado a nuestras circunstancias externas ni a lo que el mundo valora. Leac, quien fue rechazada por su esposo, es ahora una figura clave en la historia redentora de Dios. En ella vemos el corazón de Dios para aquellos que son rechazados y marginados, una clara muestra de su gracia infinita. A través de Leac, entendemos que en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando nos sentimos ignorados o no amados, Dios sigue obrando. Él puede tomar las situaciones más dolorosas y transformarlas en bendiciones para las generaciones venideras. El legado de Leac se extiende profundamente a través de las generaciones, dejando una huella imborrable en la historia de Israel. Uno de los más grandes ejemplos de su influencia es la vida de David, un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. A través de Judá, el hijo de Leac, David llegó a ser rey y líder de Israel, y de su linaje surgiría la promesa cumplida de un trono eterno. Esta promesa, anunciada por Dios a David, se vio cumplida en Jesucristo, quien llegó a ser el Rey de Reyes, el Salvador que gobierna con justicia y verdad. La genealogía de Jesús, mencionada en el Evangelio de Mateo, nos muestra una vez más cómo los caminos de Dios pueden ser inesperados. Mateo menciona a Judá y a su nuera Tamar, quien desempeñó un papel crucial en la continuidad de la línea de Judá. Tamar se vio obligada a tomar decisiones difíciles, y aunque estas circunstancias fueron complejas, Dios usó ese momento para cumplir su propósito divino. Esta historia muestra cómo Dios puede transformar situaciones difíciles, e incluso escandalosas, en algo redentor. El legado de Leac nos habla de la soberanía de Dios, quien, a pesar de las apariencias, sigue teniendo el control de la historia humana. A lo largo de su vida, Leac fue vista por muchos como la esposa menos amada, pero desde la perspectiva divina, ella fue elegida para ser la madre de aquellos que desempeñarían un papel clave en la historia de la salvación. Este hecho nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que los demás piensan de ella, sino por el propósito que Dios tiene para su vida. A veces, nuestras expectativas de éxito o reconocimiento se ven frustradas, pero los planes de Dios son siempre mejores. La historia de Leac también tiene una profunda lección sobre la gracia de Dios. A lo largo de su vida, Leac experimentó el rechazo, pero nunca dejó de confiar en su Creador. Su fidelidad fue recompensada con la promesa de que su linaje perduraría, y de su descendencia nació el Salvador del mundo. Leac, que luchó por el amor y el reconocimiento, finalmente encontró su valor y propósito en la relación con Dios. Esto resalta la importancia de enfocarnos en lo que Dios piensa de nosotros y no en lo que el mundo dice. Cuando consideramos el final de la vida de Leac, descubrimos un hecho significativo. Fue enterrada en la cueva de Macpela, el lugar de descanso de los patriarcas de Israel. Este lugar había sido adquirido por Abraham como tumba familiar, y aunque Raquel fue la esposa más amada por Jacob,
Fue Leak quien recibió el honor de ser enterrada en este sitio sagrado, junto a los grandes hombres y mujeres de la fe. Este acto simbólico revela que a pesar de las dificultades de su vida, Leak tenía un lugar especial en el corazón de Dios y en el cumplimiento de sus promesas. El hecho de que Jacob eligiera este lugar para su descanso eterno muestra su reconocimiento del papel crucial que Leak desempeñó en el plan divino. Leak, en su aparente invisibilidad, se convirtió en la madre de la tribu de Judá, a través de la cual nacieron los grandes reyes de Israel, incluido David, y finalmente Jesucristo. Este detalle nos habla de la manera en que Dios elige trabajar a través de los menos esperados. A menudo, el mundo pasa por alto a aquellos que no cumplen con los estándares humanos de belleza, éxito o popularidad, pero Dios los ve, y su visión es mucho más profunda que la nuestra. El ejemplo de Leak es un testimonio vivo de que el propósito de Dios puede ser cumplido por aquellos que el mundo olvida. El lugar de descanso de Leak, la cueva de Macpela, también refleja el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo durante su vida. Aunque su historia estuvo marcada por el sufrimiento y el rechazo, al final, ella encontró su descanso en un lugar de honra. Este simbolismo nos recuerda que la fidelidad a Dios, incluso en tiempos de dificultad, tiene una recompensa que trasciende nuestras expectativas. Leak fue una mujer que, a pesar de no haber sido amada en su matrimonio de la manera en que deseaba, fue honrada por Dios y reconocida por su pueblo. En última instancia, la vida de Leak es una declaración del poder redentor de Dios. A través de sus luchas, su fe y su perseverancia, ella se convirtió en una figura central en el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. A través de sus descendientes, el mundo recibió al Salvador, quien trajo paz y esperanza a toda la humanidad. El legado de Leak es un recordatorio de que aunque nuestras vidas pueden no parecer extraordinarias a los ojos del mundo, Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Como el linaje de Leak cumplió el plan divino, nuestras vidas también pueden ser parte del gran propósito redentor de Dios. La historia de Leak nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, aunque no siempre lo entendamos. A veces, lo que parece ser una derrota o un rechazo puede ser el lugar donde Dios está trabajando más profundamente para su gloria. La fidelidad de Leak, a pesar de sus luchas personales, es un testimonio de que en las manos de Dios, incluso lo más humilde y menospreciado puede ser transformado en algo hermoso y significativo para su reino. Si este relato ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti preguntas que nunca te habías hecho, o te ha mostrado una verdad que nadie se atrevió a contarte, pues hoy es el momento. No te vayas sin dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Recuerda, la verdad no se esconde, se comparte. Ayúdanos a que más personas descubran estas verdades olvidadas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desentrañando los misterios que muchos prefieren callar. Gracias por ser parte de esta comunidad.